¿Alguna vez te has preguntado en qué capa de tu propia mente estás viviendo? Porque a veces piensas que estás despierta, pero estás soñando despierta dentro de un sueño antiguo. A veces crees que tomaste una decisión, pero la decisión fue tomada por una emoción que no percibiste. A veces juras que estás viviendo el presente, pero te estás moviendo dentro de una historia que comenzó hace años. Y cuando finalmente miras a tu alrededor, todo parece demasiado familiar, como si ya hubieras visto esa escena antes, sentido ese miedo antes, repetido ese comportamiento antes. Y lo repetiste, porque vives en las capas. ¿Alguna vez sentiste que la vida que estás viviendo no es realmente tuya? Que parece que estás actuando en un guión que no escribiste. Que despiertas, vives, hablas, reaccionas, pero nada de eso traduce quién eres realmente. Como si siguieras un camino invisible y no supieras quién te puso ahí. Pues sí, tal vez estés en la capa equivocada. Tu mente no es una habitación. Es un edificio. Con pisos, puertas, pasillos, escaleras, ascensores, ventanas que nunca abriste. Y de vez en cuando te quedas atrapada en un piso bajo, escondida en un cuarto sin ventanas, creyendo que esa es toda tu vida. Creyendo que eso es todo lo que existe. Y hasta te acostumbras. Decoras el cuarto. Arreglas la cama. Dejas todo funcional. Y te quedas ahí, aunque no pertenezcas ahí. Porque eso es lo que hacemos cuando no percibimos las capas. Hacemos hogar en el lugar equivocado. ¿Y sabes qué más? Incluso defendemos el lugar equivocado. Yo soy así. Es mi vida. Es mi manera. Es mi historia. Nada de eso eres tú. Es solo la capa donde te quedaste atrapada. Y la pregunta que no quiere callarse es: ¿quién te puso ahí? ¿Tú? ¿O algo que te pasó? ¿Una falla emocional? ¿Una pérdida? ¿Un miedo? ¿Una creencia repetida hasta convertirse en ladrillo? ¿Un trauma pequeño, pero insistente? ¿O aquel amor que se volvió cicatriz? ¿Aquella voz que te marcó? ¿Aquella ausencia que finges que no sientes? Pues sí, a veces crees que tomaste una decisión, pero fue la capa la que decidió por ti. Mira tu vida ahora. Mira los patrones que se repiten. Mira las cosas que te hieren desde hace años. Mira el tipo de personas que atraes. Mira el tipo de amor que aceptas. Mira los sueños que te impides vivir. Mira las oportunidades que saboteas sin darte cuenta. Eso no viene del ahora. Viene de abajo. De lo profundo. De un piso allá abajo que ya no visitas. Pero él te visita a ti todo el tiempo. La verdad es que vives entre versiones de ti misma. Versiones que creaste sin querer. Versiones que nacieron del dolor, del miedo, de la espera, de la carencia, de la necesidad. Y ellas siguen tirando de ti, hacia dentro de la capa de donde nacieron. Y lo más peligroso, cuanto más vives dentro de una capa, más se parece a realidad. Es por eso que luchas tanto para cambiar y no lo consigues. No es porque haces poco. No es porque no prestas atención. No es porque seas débil. Es porque estás intentando cambiar la superficie de la vida mientras sigues atrapada en el subsuelo de la mente. La vida real cambia cuando cambia la capa. Pero para cambiar de capa, necesitas despertar desde adentro hacia afuera. Necesitas percibir que algunas cosas que juras que son verdaderas son solo memorias emocionales guiándote como si fueran decisiones. Tú no eliges el miedo, pero el miedo elige por ti. Tú no eliges la duda, pero la duda elige tu camino. Tú no eliges estancarte, pero la capa que habitas te mantiene ahí, repitiendo el mismo día con rostros diferentes. Y tú llamas a eso destino. No es destino, es repetición. Ahora, déjame contarte una verdad silenciosa, pero profunda. Solo estás atrapada donde ya no te reconoces. Porque cuando te detienes y dices: esta no soy yo, la capa empieza a quebrarse. Cuando te preguntas: ¿de verdad quiero esto? Aparece una puerta.
Cuando piensas, no puedo seguir repitiendo esto, se revela una escalera. Cuando dices, merezco otra vida, el ascensor se enciende, pero tienes que hacer algo que da miedo. Bajar. Sí, bajar. Antes de subir, necesitas ir al origen de lo que te sostiene atrapada, a la raíz escondida, a la emoción que se quedó detenida en el tiempo, a la historia que se repitió tanto que se volvió personalidad, al dolor que creíste haber superado, pero solo guardaste en un cajón. Porque mientras no enfrentes lo que está en el sótano, no subes a la terraza. Esa es el origen, la capa donde todo empezó. La primera decisión emocional que tomaste sin darte cuenta. La primera narrativa que empezó a guiarte. La primera herida que moldeó tu comportamiento. La primera pérdida que te enseñó a temer el futuro. La primera carencia que te enseñó a aceptar migajas. Cuando llegas a ese origen, y lo ves, algo cambia. Dejas de acusar a la vida. Dejas de culpar al destino. Dejas de creer que así es la vida. Y comienzas a entender. No eras tú viviendo mal, eras tú viviendo desde una capa que ya no combinaba contigo. Tú no eres tu miedo. Tú no eres tu repetición. Tú no eres la emoción que cargaste sin saber. Tú no eres el piso donde te colocaron. Tú no eres la versión que nació de un dolor antiguo. Tú no eres la historia que escuchaste cuando eras pequeña. Tú no eres el guión que alguien escribió para ti. Tú eres la que observa todo eso. Tú eres la que puede subir. Tú eres la que puede bajar. Tú eres la que puede abrir puertas. Tú eres la que puede salir de la capa donde estás. Tú eres la única que puede despertar. Y cuando despiertas, no necesitas valentía, necesitas decisión. La vida no cambia cuando te esfuerzas, cambia cuando despiertas. Y quizá, solo quizá, esa sensación que tienes de no estar en el lugar correcto, de no estar viviendo tu vida, de no encajar, no sea fracaso, sea señal, señal de que estás lista para cambiar de capa. Para subir un piso, para abrir una puerta, para entrar en la versión de ti que te está esperando allá arriba. Y cuando llegues allí, vas a darte cuenta de que nunca faltó vida. Solo faltaba el nivel correcto de la mente para vivirla. En el fondo, tú no quieres una vida nueva. Tú quieres a ti misma, despierta, en el piso correcto, en la capa correcta, en el origen correcto. Y eso empieza ahora. ¿Y sabes qué más sucede cuando comienzas a cambiar de capa? Te das cuenta de que algunas personas de tu vida nunca te conocieron de verdad. Conocieron solo la versión tuya que vivía allá abajo. La versión que aceptaba poco. La versión que no se veía. La versión que vivía para encajar. La versión que solo quería paz, aunque costara su propia voz. Y cuando subes, esas personas te miran y ya no te reconocen. No entienden tu fuerza. No entienden tu claridad. No entienden tu silencio. Porque ellas todavía están hablando con tu versión antigua. Y esa versión ya no vive ahí. Y a veces, para subir, necesitas dejar a alguien atrás. No por crueldad. Por coherencia. Por alineación. Por vida. Algunas personas solo consiguen vivir contigo en la capa donde te encontraron. No suben contigo porque no reconocen la luz que ahora llevas. No porque te deseen mal, sino porque la verdad es simple. En la capa de ellas, tu nueva no cabes. Y en tus capas nuevas, ellas no consiguen respirar. Y no hay nada de malo en eso. Es solo movimiento. Es solo evolución. Es solo camino. Pero presta atención. Cada vez que intentas bajar otra vez para caber en alguien, pierdes una parte de ti, y la capa antigua te atrapa de nuevo. Te jala, te succiona, te retiene, y de repente empiezas a sentir aquel viejo peso, aquella vieja sensación de ser pequeña, de ser poca, de ser invisible, y no entiendes por qué. Es simple.
Bajaste demasiado. Subir no es difícil. Difícil es quedarte allá arriba cuando alguien te llama hacia abajo. Es solo movimiento. Es solo evolución. Es solo camino. Pero llega un momento en la vida en que entiendes que amor no es bajar, que lealtad no es disminuirte, que compañerismo no es volver a la oscuridad solo porque alguien le tiene miedo a la luz. Cuando subes a la capa correcta, descubres un secreto que debería enseñarse en la infancia. Quien realmente te ama, sube. Quien realmente te respeta, respeta tu ascenso. Quien realmente te ve, te acompaña, aunque sea con pasos pequeños. Y quien no sube, te enseña sobre límites. Te enseña sobre autocuidado. Te enseña sobre finales. Y entonces aprendes otro secreto. Subir a tu capa no es egoísmo. Es honestidad. Porque vivir en la capa equivocada es la mayor traición que puedes hacerte a ti misma. Y cuando finalmente entiendes esto, comienzas a mirar tu vida con otros ojos. Miras tus elecciones, tus caminos, tus miedos, tus deseos, y preguntas, ¿esto aquí combina con quién soy allá arriba? ¿Esta versión mía haría esto? ¿Esta reacción viene de mí o de la capa antigua? ¿Esto es elección o repetición? ¿Esto es vida o supervivencia? Y esas preguntas empiezan a cortar todo lo que no sirve, todo lo que no es verdad, todo lo que te mantiene fuera de tu lugar. Empiezas a percibir que algunos dolores eran solo alarmas, algunos vacíos eran solo invitaciones, algunos finales eran solo puertas. Algunos miedos eran solo protecciones antiguas que ya no tienen sentido. Algunas personas eran solo lecciones. ¿Y tú? Tú eras solo alguien esperando el coraje para encontrarse. Y entonces llega una de las partes más profundas de todo este camino. El momento en que entiendes que no es la vida la que te empuja hacia abajo. Eres tú la que no sale de la capa. Y no sales por un motivo muy humano. Porque la capa antigua es conocida. Aunque sea mala, es familiar. Y el dolor familiar a veces parece más seguro que la libertad desconocida. Pero hay algo dentro de ti, algo que no calla, algo que te mueve, algo que te llama, que sabe exactamente lo que necesitas hacer. Salir de la repetición. Subir. Respirar. Recomenzar. Y ese llamado nunca se equivoca. No desaparece, no se debilita, no se rinde. Por eso sientes tanta incomodidad cuando intentas vivir demasiado pequeña. Por eso tu alma grita cuando entras en un lugar que no combina con quien tú eres. Por eso sientes que algo está mal incluso cuando todo está bien. Es tu capa nueva llamándote. Y hay algo aún más fuerte. Cuando subes, tu visión cambia por completo. Empiezas a ver patrones que antes te guiaban. Ves comportamientos que antes parecían naturales. Percibes pensamientos que no eran tuyos. Identificas miedos que pertenecían a versiones antiguas. Reconoces límites que no tienen sentido para quien te estás convirtiendo. Es como subir a una terraza después de años viviendo en el subsuelo. La luz te ciega, pero también te libera. El viento da miedo, pero también te muestra el tamaño del mundo. La altura asusta, pero también te revela por qué nunca cupiste allá abajo. Y entiendes, por fin, tú no naciste para vivir atrapada en la capa donde te colocaron. Naciste para subir hasta la capa que tú creas. Y esa capa existe. No está en el futuro. No está distante. No depende de nadie. Ya existe dentro de ti, esperando a que llegues. Tu origen verdadero no es el dolor que viviste. No es el abandono que sentiste. No es la historia que te hirió. Tu origen verdadero es el coraje silencioso que cargaste para sobrevivir a todo eso. Y es ese origen, el origen correcto, el origen profundo, el origen que sostiene. El que te llama hacia arriba. Las capas no te sostienen atrapada. Tú solo no has percibido aún la fuerza que tienes para atravesarlas. Y cuando las atravieses, cuando finalmente ocupes el piso correcto, cuando respires la luz que siempre fue tuya,
Vas a entender el porqué de tanta confusión, tanta repetición, tanto dolor, tanta búsqueda. No era para doler. Era para despertar. Y hay algo que nadie te contó sobre las capas, porque casi nadie entiende. La capa correcta no es la más alta. Es la más verdadera. Hay gente que sube para mostrarse. Hay gente que sube para probar algo. Hay gente que sube para aparecer. Y viven cayendo porque suben al piso del ego, no al piso del alma. Y ese piso no sostiene a nadie. La capa correcta no es donde brillas para los otros. Es donde respiras sin esfuerzo. Donde no necesitas explicarte. Donde no necesitas defenderte. Donde no necesitas llevar ninguna armadura. Donde no te saboteas. Donde no disminuyes lo que sientes. Donde existes entera. La capa correcta es donde vuelves a ser tú. Y allá arriba, en el piso que realmente combina con tu espíritu, descubres que la vida nunca pidió perfección. Pidió conciencia. Pidió presencia. Pidió alineación. Pidió que estuvieras donde está tu alma. Y no donde tu historia te metió. Y cuando finalmente llegas a ese piso, ocurre un momento curioso. Miras hacia atrás, ves todos los pisos que habitaste, todos los pasillos que atravesaste, todos los miedos que sostuviste. Y percibes que no perdiste nada. Te construiste en cada capa. Te fortaleciste en cada descenso. Maduraste en cada repetición. Te descubriste en cada dolor. Nada fue desperdicio. Nada fue atraso. Nada fue error. Todo fue preparación. Y la vida parece otra, no porque ella haya cambiado, sino porque saliste del subsuelo emocional y llegaste al lugar donde entra el sol. Y ese sol, Dios mío, no entra solo para iluminar. Entra para revelar. Revela quién eres hoy. Revela dónde estás parada. Revela lo que cargas sin darte cuenta. Revela lo que necesitas soltar. Revela lo que necesitas abrazar. Revela lo que aún duele. Revela lo que ya fue sanado y ni lo viste. Revela la fuerza que intentaste negar. Revela el coraje que siempre estuvo ahí. Revela la vida que realmente quieres vivir. Porque ese es el punto. La capa correcta te revela. Y por eso duele cuando entras en una capa que no combina con quien te estás convirtiendo. Por eso sientes esa angustia silenciosa, esa inquietud extraña, esa sensación de aquí no es. Porque realmente, aquí no es. La vida te muestra cuando estás en el piso equivocado, te quita la paz. La paz es el mapa. La paz es el aviso. La paz es la señal. Donde no hay paz, no es tu capa. Y a partir del momento en que entiendes esto, en medio de todo esto, comienzas a moverte con una inteligencia emocional que no sabías que tenías. Empiezas a elegir con más respeto, a hablar con más verdad, a sentir con más honestidad, a decir no sin culpa, a cerrar ciclos sin drama, a recomenzar sin miedo, a protegerte sin castigarte, a amarte sin dar explicación. Y finalmente, a tomar decisiones que no vienen del dolor, sino de la conciencia. Es aquí donde todo gira. Es aquí donde todo cambia. Es aquí donde la vida empieza a abrir puertas que pensaste que nunca tendrías. Porque ahora estás alineada con la capa donde esas puertas existen. Hay otra verdad profunda que necesita ser dicha. No subes cuando estás lista. Subes cuando estás demasiado cansada para seguir pequeña. Es el cansancio el que despierta el coraje. Es la saturación la que te empuja. Es el límite el que te libera. Y cuando atraviesas ese límite, cuando decides que no vas a aceptar más una versión racionada de tu propia vida, sientes algo que ninguna capa antigua te daba. Pertenencia. Pertenecerte a ti misma. Pertenecer a tu camino. Pertenecer a tu luz. Pertenecer a tu historia verdadera, y no a la historia que te enseñaron a repetir. Empiezas a vivir en el piso que combina con tu alma. Y la vida, de repente, se vuelve más ligera, más clara, más honesta, más tú.
Y entonces sucede una última cosa, la más hermosa. Te das cuenta de que toda la vida estuvo intentando traerte hasta aquí, a esta capa, a este lugar, a este nivel de conciencia, a este encuentro contigo misma. Todo lo que dolió, te empujó hacia arriba. Todo lo que se trabó, te empujó hacia adentro. Todo lo que te derrumbó, te empujó hacia el origen. Y ahora que llegaste aquí, entiendes. Tú nunca estuviste perdida. Estabas en proceso, en movimiento, en transición, en construcción, en despertar. Siempre estuviste caminando hacia la capa donde, finalmente, podrías respirar tu propia verdad. Y llegaste.